con nosotros presentes la licenciada Claudia Luengas Escudero, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. La licenciada María Eunice García Zúñiga, coordinadora del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México. También está con nosotros el licenciado Yasser Meneses Cepeda, de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Y con nosotros el maestro Mario Páez Ortega, coordinador de proyectos de investigación de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Bienvenidos. Agradezco mucho a los que me acompañan en esta mesa de trabajo. Como pudieron ver la presentación del evento en la que estamos tratando de hacer un recuento de todas las acciones institucionales que ha realizado el gobierno de la ciudad con la colaboración valiosísima de las instituciones académicas, nuestra casa de estudios principal, la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto con el apoyo de la Escuela de Administración Pública, que nos dieron el marco conceptual, el marco teórico, para que pudiéramos emprender acciones verdaderamente basadas en un diagnóstico científico, y eso es lo que puede explicar el resultado y el impacto que se ha obtenido. Estamos en espera de los datos estadísticos 2017 del INEGI y estamos seguros de que vamos a alcanzar pues esa meta institucional de no más de 50,000 niños identificados como realizando trabajo infantil en las calles de la Ciudad de México. Entonces, solo que el reto que nos plantea la circunstancia y el jefe de gobierno es que no nos podemos quedar ahí, ese es un piso, y entonces, bueno, pues vamos a tener que intensificar nuestras acciones para dejar estas acciones, estas políticas de erradicación de trabajo infantil consolidadas, institucionalizadas, de forma tal que quien venga y asuma el relevo en esta administración las continúe en el punto en el que las dejamos. Porque el bienestar de los niños no puede dar marcha atrás, sino que tenemos que ver siempre hacia adelante. En este sentido, este evento tiene como objetivo ser un espacio de reflexión y discusión sobre la problemática del trabajo infantil en la Ciudad de México, conocer las acciones ejecutadas, presentar los resultados de la investigación que se realizó en el sistema de transporte colectivo Metro y para elaborar la propuesta de institucionalización de las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en la Ciudad de México. Quiero hacer una mención muy especial a todos los que participan en este evento, porque forman parte de la Comisión Interdependencial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en la Ciudad de México, el CITI-CDMX, que es este espacio de coordinación y colaboración e intercambio interinstitucional que ha permitido construir la plataforma institucional a partir de la cual se realizan todas las acciones para la erradicación y prevención del trabajo infantil. Como ustedes saben, la CITI-CDMX está conformada por 2 instancias del gobierno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y así como invitados, entre los que destacan la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, el Fondo de las Naciones Unidas, la UNICEF, y así como la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, entre otras. Es muy importante ubicar los trabajos de la CITI-CDMX en el contexto internacional. Como todos ustedes saben, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, conmemora
el día de hoy, 12 de junio, a partir del año 2002, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, para concentrar la atención en la magnitud global del trabajo infantil y en las medidas para erradicarlo, para lo cual se trata de unir esfuerzos entre los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, entre otros, en una campaña contra el trabajo infantil. En el año 2018, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se unen en una campaña conjunta para mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores jóvenes y poner fin al trabajo infantil. Esta campaña tiene como objetivo acelerar las acciones para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, en especial las metas 8.7, poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025 y 8.8, a promover entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores al 2030. Para acabar con el trabajo infantil y promover un trabajo en condiciones seguras y saludables para los jóvenes, es necesario consolidar una estrategia integrada. Por lo que toca a nuestro país, al contexto nacional, en términos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor de 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años trabajan, lo que implica el 8.6% de la población total. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, destacó que el 40% de las y los menores de edad que trabajan en el país no asisten a la escuela, lo cual constituye una doble vulneración a sus derechos. El 18 de junio de 2014 entró en vigor en nuestro país la reforma al artículo 123 constitucional en su apartado A, fracción 3, que establece textualmente que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Asimismo, se reformó la Ley Federal del Trabajo, modificándose los artículos 22, 22 bis, 23, 174, 175, 175 bis, 176, 178, 179 y 180, entre los que destacan en materia de trabajo infantil que se elevó la edad permitida para laborar de 14 a 15 años. Se establece que las y los mayores de 15 y menores de 16 años necesitan autorización de quienes ejercen la tutela o la patria potestad sobre ellos para prestar sus servicios. No podrá utilizarse el trabajo de mayores de 15 años y menores de 18 años que no hayan terminado su educación básica obligatoria o que no haya compatibilidad entre estudios y trabajo. La jornada laboral máxima para estas personas será de 6 horas como máximo. En términos de los tratados internacionales, el convenio 138 eleva de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar y el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil también establece lineamientos al respecto. Es importante mencionar que con motivo de este marco jurídico tanto internacional como nacional que nos rige actualmente en esta materia, se llevó a cabo una reorientación de las acciones del gobierno que implicaron replantear la unidad de medida y se refieren a la sensibilización sobre el respeto de los derechos de los adolescentes trabajadores y la erradicación del trabajo infantil. Las asesorías, las acciones de coordinación, de capacitación, reuniones de trabajo, negociaciones y difusión realizadas que inciden en la población infantil y adolescente, así como en todas y cada una de las personas e instituciones que atienden esta población, enfocando todo en sus derechos y desarrollar políticas públicas de respeto total a los mismos. Como bien comentó el jefe de gobierno, no se trata de criminalizar a los padres ni de
victimizar doblemente a los niños separándolos de su entorno familiar. Se trata de realizar, sobre todo y en primer término, una labor de concientización y de sensibilización preventiva. Ahora, ya en el contexto de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad ha realizado las acciones necesarias para prevenir y erradicar el trabajo infantil a través de lo siguiente. Desde el 12 de junio de 2014 se creó la Comisión Interdependencial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida y en la Ciudad de México. La CITI-CDMX, integrada por 12 instancias del gobierno de la ciudad, así como invitados permanentes de sociedad civil y del medio académico. Esta CITI-CDMX es el espacio de encuentro, de coordinación y de concertación interdisciplinaria, interinstitucional, a partir de la cual se pudo elaborar la plataforma, el diagnóstico, para garantizar la incidencia de las acciones del gobierno en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil. No me canso de reiterar y de reconocer que sin el trabajo conjunto y coordinado de CITI-CDMX, la incidencia y el impacto de las acciones del gobierno no serían lo que conocemos actualmente. Las cifras no se hubieran abatido de la forma como se abatieron y las acciones no hubieran tenido el impacto que han tenido. También la construcción de las acciones y la orientación de las políticas fue definida a partir de este trabajo consensuado, coordinado, interdisciplinario, en el que participaron todas las entidades públicas, privadas, académicas, interesadas de la forma más altruista en la erradicación del trabajo infantil. Quiero mencionar que en la CITI-CDMX, además de 12 instancias del gobierno, han participado como invitados permanentes la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, el Fideicomiso de Educación Garantizada de la CDMX, el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y como instituciones académicas, el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, obviamente la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Hemos contado con la participación de organismos internacionales como es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que nos han dado esta visión global, panorámica, internacional necesaria para conducir y definir las acciones que realizamos a nivel local. Organizaciones de la sociedad civil como RIRIC Intervención Social y Save the Children México, que nos han dado la visión que desde la sociedad civil han apoyado en la construcción de las políticas públicas y las acciones del gobierno para realizar esta labor. Como ya se mencionó, pero ahorita quisiera profundizar, se han realizado 2 estudios exploratorios. El primero, en coordinación con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Central de Abasto de la Ciudad de México. Y un segundo, con el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ambos documentos permitieron contar con la información cualitativa sobre el tema de trabajo infantil. Con esta base se fortalecieron las políticas públicas para la atención de niñas, niños y adolescentes en el sistema de transporte colectivo y en la central de abasto, los cuales abarcaron los siguientes ámbitos de actuación: 80 estaciones del metro, 19 centros de comercio, 10 centros de diversión y turísticos, 9 paraderos de autobuses, 4 centrales camioneras, 2 panteones,
cruceros y avenidas importantes, esto con la colaboración muy importante y la participación del C5, recolectores de basura, carretilleros en la central de abastos, con una acción muy específica y muy contundente por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, comerciantes ambulantes y trabajadores del área de subasta, estos últimos en la central de abastos. En el caso de las niñas, niños y adolescentes en el metro, el estudio permitió conocer que casi el 50% de los niños que laboran en los vagones provienen de entidades vecinas, sobre todo del Estado de México, para lo cual uno de los retos que tiene que ser resultado de los trabajos de este foro es plantear la necesidad de establecer una coordinación metropolitana para atender este problema. Y en septiembre de 2015 se firmó el convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, con el fin de proteger y velar por los derechos de los adolescentes en edad permitida que laboran en estos centros de trabajo. El 25 de octubre de 2015 se otorgó a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo el distintivo México sin Trabajo Infantil, como reconocimiento a la institución por su contribución a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de los derechos humanos de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida de la Ciudad de México. Entonces, no queda más que reiterar que ese es un piso y de ahí tenemos que partir para fijar las metas y los retos para el porvenir. En diciembre de 2015 se realizó el Seminario de Políticas Públicas para Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, del cual surgieron 4 mesas de análisis en relación con el trabajo infantil y adolescente. Este trabajo se realizaron en coordinación con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Los ámbitos que se abordaron y que se estudiaron fueron el de niños acompañantes de 0 a 5 años, esto es en primera infancia, el trabajo infantil en edad escolar, el trabajo adolescente en edad permitida y el papel de las organizaciones civiles en las tareas de prevención y erradicación. Posteriormente, en 2016, como resultado de las labores de los estudios realizados, se integró el Plan de Acción por la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la protección de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida en la Ciudad de México, que contempló principalmente las siguientes líneas de acción de política pública. Primero, una estrategia de atención que involucra a las dependencias integrantes de la CITI-CDMX. Y esta estrategia, bueno, vemos uno de sus puntos consolidados en el anuncio que hizo el jefe de gobierno el día de hoy, con la integración de las brigadas interinstitucionales que ya está, bueno, los trabajos ya se iniciaron, pero a partir de la semana que entra estarán llevando a cabo acciones en toda la ciudad. Un diagnóstico integral de la situación del trabajo infantil y adolescente en el sistema de transporte colectivo Metro y sus alrededores, en colaboración con la Escuela de Administración Pública y el Colegio de México. Esto con el fin de conocer los factores causales asociados con la presencia del trabajo infantil y adolescente, así como el diagnóstico socioeconómico y demográfico de las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo en el sistema de transporte colectivo de la ciudad. Dar a la población objetivo con los programas existentes en el gobierno de la Ciudad de México, así como capacitar a los integrantes de CITI-CDMX y sus enlaces en las temáticas específicas a cada proyecto y línea de acción. Esto fue en el año 2016. En diciembre de ese mismo año y hasta agosto de 2017
se realizó el diagnóstico integral de la situación del trabajo infantil y adolescente en el sistema de transporte colectivo Metro y sus alrededores, en colaboración con la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México e investigadores del Colegio de México. También para conocer los factores causales asociados con la presencia de trabajo infantil y adolescente, así como un diagnóstico socioeconómico y demográfico de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo en el metro. En 2017 se modificó la denominación de la actividad institucional atención al menor trabajador y se sustituyó por una más adecuada, acciones en pro de la erradicación del trabajo infantil y la protección de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida, acorde a las actividades que realiza la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en esta temática. También se inició el proyecto Ejercicio del Derecho a la Educación Básica para Población en Condición de Vulnerabilidad, cuyo objetivo es sensibilizar a familiares de niñas, niños y adolescentes que concurren al sistema de transporte colectivo a realizar diversas actividades a efecto de lograr que esta niñez se reinserte y se mantenga en la educación formal y con ello coadyuvar a su desarrollo integral. Como datos relevantes, y sí queremos mencionarlos porque todos estos trabajos sí han tenido un resultado en términos de impacto de las políticas y acciones públicas emprendidas. Podemos mencionar que en la Ciudad de México efectivamente se ha reducido el número de niñas, niños y adolescentes que realizan alguna actividad que se considere como trabajo infantil. En 2013 se tenía dato de 85,736 niños, niñas y adolescentes que realizaban estas actividades. En 2015, el INEGI arrojó 70,912 niñas, niños y adolescentes en esta situación. Estamos en espera de los datos de 2017 para efecto de constatar si nuestras previsiones fueron demasiado optimistas o si nuestras acciones tuvieron el impacto que efectivamente esperábamos. Tenemos la expectativa de que en el año 2017 la cifra que reporte el INEGI no rebase la cifra de 50,000 niños trabajando en situación de calle. Como anunció el jefe de gobierno, pues no basta reducir, sino que la meta es erradicar. Entonces, los trabajos, las acciones, los estudios se tienen que seguir intensificando hasta que lleguemos a un total de 0 niños en situación de trabajo infantil en cualquier espacio de la Ciudad de México. Ya se mencionó anteriormente, pero es importante hacer mención que la ocupación infantil no permitida de la República Mexicana está calculada en el 7.5% y en la Ciudad de México tenemos la tasa de 3.6%. La ocupación infantil debajo de la edad mínima, o sea, menores de 15 años, tenemos que la media nacional es de 3.9%, siendo que en la Ciudad de México es de 1.1%. Hasta que estas cifras no lleguen a 0%, vamos a poder considerar que hemos realizado nuestra labor de manera satisfactoria. Es también importante referir para puntualizar y para tener muy claro y de manera muy específica las líneas de acción y las actividades que se llevaron a cabo a partir de la creación del CITI Ciudad de México. Bueno, además de los que ya mencionamos. Ya. Quisiera puntualizar y resaltar, primero, la introducción de nuevos criterios para el diseño e implementación de la política pública, lejos de criminalizar, prevenir, convencer y sensibilizar. En relación con los padres, cero tolerancia con empleadores que hagan uso de mano de obra infantil. Cambiar el enfoque de comunicación sobre el trabajo infantil y adolescente no protegido, del tradicional,
que criminaliza la conducta de las madres y padres, para construir un enfoque de comprensión y sensibilización de un problema que se debe entender como multifactorial. Tercero, se ha realizado una gran campaña de difusión y sensibilización a través del sistema de transporte colectivo Metro, que pensamos ampliar e intensificar aún más. Se han realizado en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil en 2016 y 2017 2 jornadas lúdicas e informativas en el bosque de Chapultepec, en las que participaron alrededor de 20,000 personas. Se han realizado talleres y cursos de capacitación dirigidos tanto a la población en general como a los servidores públicos, con el fin de dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño y el Interés Superior de la Infancia y el Plan de Acción citados, que se describen a continuación. 450 talleres dirigidos a la población infantil y adolescente y ciudadanía en general, para sensibilizar sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, la erradicación y prevención del trabajo infantil, en los cuales participaron aproximadamente 15,000 personas. A través de la plataforma de la Escuela de Administración Pública, del 15 de marzo al 29 de abril de 2016, se capacitó en línea a 243 personas servidoras públicas responsables de programas dirigidas a esta población, con el curso a distancia Trabajo Infantil y los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se certificaron como instructores a 10 personas con habilidades para ser facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, personal que imparte cursos de sensibilización, prevención de trabajo infantil y protección de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida, con el fin de fortalecer la formación de multiplicadores. En coordinación con la Asociación Civil RIRIC Intervención Social AC, se realizó un taller presencial sobre trabajo infantil y derechos de niñas, niños y adolescentes, trabajadores en edad permitida. Entre ellos, se capacitó a 25 personas servidoras públicas de las dependencias integrantes de la CIT-CDMX, personal que cuenta con las herramientas técnicas para llevar a cabo acciones de sensibilización y capacitación a través de talleres dentro de sus dependencias y con la ciudadanía. Señoras y señores, con estas acciones creo que hemos construido un marco institucional suficiente, capacitado, para continuar, intensificar y ampliar las acciones y políticas del Gobierno de la Ciudad de México en materia de erradicación del trabajo infantil. Como bien dijo el maestro José Ramón Amieva, nuestro jefe de gobierno, el reto es 0 trabajo infantil en la Ciudad de México y hacia allá vamos. Dejemos las bases sólidas, institucionales, para llegar a este objetivo y que, como siempre, la Ciudad de México se ponga a la vanguardia a nivel nacional en este punto. 0 trabajo infantil en la Ciudad de México. Muchas gracias. A continuación, solicitamos la participación de la licenciada María Eunice García Zúñiga por parte de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Saludo a los compañeros que nos están acompañando en esta mesa y un poco les vamos a platicar lo que hicimos desde la Escuela Nacional de Trabajo Social. Este trabajo fue encabezado por una profesora de la escuela, la maestra Juliana Ramírez Pacheco, y fue un estudio exploratorio. Ya la secretaria nos planteó los 2 estudios que se hicieron. A nosotros nos tocó participar en la central de abastos. Nada más para que tengan un dato, que es la central de abastos, pues es el mercado más grande del mundo, donde trabajan entre 90 y 120,000 personas. Y ahí se ha identificado
de manera cotidiana la participación de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no se tiene una cifra exacta de cuántos niños, niñas y adolescentes están haciendo actividades no permitidas por la edad que tienen en ese espacio. Por lo tanto, no se trabajó con una muestra probabilística, sino una muestra a conveniencia y se dictaron algunos criterios de inclusión. Cabe señalar que este trabajo se realizó en diferentes áreas, en los andadores, en el área de pepena, donde están separando la basura, también se trabajó en la área de subasta, se tuvo este acercamiento. Pero antes de entrar a esto, yo quisiera hacer un reconocimiento a este esfuerzo interinstitucional, que podríamos decir es transinstitucional, porque hay un producto que amalga a todos, que no es sumativo, sino que amalga a todos y que eso nos fortalece. Y en este sentido, pues es difícil en muchas ocasiones cuando trabajamos con personas de diferentes perfiles, con personas con diferentes visiones, a lo mejor en un primer momento es difícil, pero esto también nos da una fortaleza, suma las visiones y también nos da mayor respaldo. Esto también nos permite tener una visión pues más totalizadora del trabajo. Si bien la comisión inició en el 2014, la Escuela Nacional de Trabajo Social se sumó a este esfuerzo en el 2015. A partir de hacer este estudio exploratorio en la central de Abastos, en la zona de Pepena, con los carretilleros, en los andadores y en la zona de subasta. Fue difícil trabajar directamente con los niños, tener un acercamiento con los y las niñas. Por lo tanto, la mayoría de los entrevistados fueron acompañantes de los niños o padres de familia, pero el centro de todas las entrevistas siempre fue dirigido al trabajo o a la actividad, porque tampoco es aceptado que los padres, que los acompañantes digan o acepten que están trabajando. Para ellos en la cotidianidad es parte de la actividad familiar y ellos seguramente también desde pequeños lo estuvieron haciendo. Entonces no tiene una connotación negativa para ellos, sino parte de su cotidianidad, parte del ambiente que siempre ha estado presente en su entorno familiar. Y en este sentido se puede identificar como una actividad velada o naturalizada la actividad de los niños y de las niñas. Era cotidiano escuchar, no es un trabajo, me ayuda, está mejor aquí que quedarse solo en la casa, no tengo con quién dejarlo o no tengo con quién dejarla. Fue un proceso difícil de aceptar, pero también, como escuchamos, se tomaron cartas en el asunto. Se convocó a esta reunión también a los dirigentes de la central de Abasto, pero tuvieron posibilidad de asistir y con ellos también se coordinó ese trabajo. O sea, no podemos entrar en un lugar sin tener el respaldo institucional. Con ellos se coordinó el trabajo también con las diferentes asociaciones que existen. Por ejemplo, existe una asociación de pepenadores, se tuvo que acercar a ellos, conciliar los horarios en que se entrevistaban, a quien se entrevistaron, a los comerciantes que estaban semifijos y fijos también. Hay que tener como esas previsiones para poder hacer ese acercamiento. Se quedó como propuesta, ¿qué podemos decir de los entornos familiares de estos niños y niñas que se encuentran en la central de Abasto? Pues su familia se dedica tradicionalmente a esta actividad, por lo tanto, ellos también se suman. Se encontró también en la área de Pepena que los niños y las niñas, si eran muy pequeñitos, estaban amarrados a la cintura o atrás, mientras las madres o los cuidadoras estaban haciendo su recolección.
o estaban jugando muy cerca de ellos, o ya cuando tenían la edad, ellos también participaban en la selección y en la separación de la basura. Cuando se les preguntaba si los niños iban a la escuela, algunos sí iban, pero después de que terminaban su actividad en la central de abastos, lo cual hacía que los niños tuvieran mucho ausentismo en sus centros escolares, los que ya estaban en la edad escolar, y que esto también disminuyera su aprovechamiento escolar. Entonces se va convirtiendo en una cadena, porque pues no acredita, entonces mejor que ya no vaya. Además también los niños que todavía no pueden irse solo a las escuelas, también determinaba que los cuidadores o los padres o las madres dejaran de hacer su actividad productiva o su actividad de trabajo para poder desplazarse. Entonces, mejor los niños. También se encontró de que muchas de las familias o muchos de la gente que está trabajando allí no son originarios de la Ciudad de México. Por lo tanto, no tienen acceso a los servicios, a los programas de la Ciudad de México. Y ahí había una propuesta por ahí que se elaboró de que ellos también tuvieran el servicio de esto. También se encontró que existe una estancia de parte del DIF, pero los niños y las niñas permanecen con sus padres o con sus cuidadores hasta que está abierta o hasta que es la hora de la entrada de los niños a esta estancia. Por lo tanto, también se propuso que existiera un lugar donde los niños pudieran estar mientras podían acceder a su espacio, a la estancia infantil. También se quedó como proyecto o como una propuesta la realización de un proyecto de educación social para mujeres que trabajan en la recolección de la basura, donde este proyecto podría beneficiar a más de 250 familias, donde estuviera integrado temas de salud, de asistencia y educación para el trabajo. Visualizar, como ya les mencioné hace rato, puede ser que de tradición, y lo pongo entre comillas, o por su situación de vulnerabilidad, ha sido una actividad que han hecho por generaciones. Y entonces la visión, la expectativa de hacia dónde puedo ir, de qué cosas diferentes se pueden realizar, no existe. Tampoco va a existir en esos pequeños, en esas pequeñas, y no con un sentido peyorativo, sino en un sentido de cotidiano que le decimos a los niños y las niñas. Tampoco van a tener una expectativa, una visión de vida, una visión diferente, porque es el medio que conocen. Entonces sí es muy importante que se haga algo más. Si bien la Ciudad de México, como se mencionó hace rato, es el lugar de la República donde existe el menor índice de población infantil, pero no nos podemos quedar así. Lo difícil, como se mencionó también, este fenómeno es un fenómeno multifactorial. Se encontraron estas familias que no eran originarias o que no radicaban directamente en la Ciudad de México, pero la mayoría del tiempo lo pasan en la Ciudad de México. Entonces, ahí también que hay que redoblar esfuerzos como entidades que se ejercen las políticas públicas, pero también de tener estos encuentros con otras entidades de donde vienen, del Estado de México sobre todo. Una visión metropolitana. También, y en este contexto se hizo un planteamiento de que es necesario que los y las trabajadoras sean beneficiados de los programas de la Ciudad de México, aunque no radican en el mismo. En este contexto también se hizo una detección de
detección de instituciones públicas de educación básica para vincularlo con los padres y con los acompañantes de los niños y de las adolescentes. Bueno, de manera general les puedo plantear que estos son algunos de los resultados, pero también algunas de las propuestas que se hicieron desde la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias. Bueno, como pueden ver, la participación de las instancias académicas de nuestra máxima casa de estudios está presente y a partir de estos estudios y estas recomendaciones es que podemos vislumbrar algunos de los retos que tenemos que abordar y que tenemos que emprender. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias y ahora damos la palabra al licenciado Yasser Meneses Cepeda, de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Permiso, yo me voy a levantar un poco para guiarme con la presentación. Yo me voy a hacer aquí para no darle la espalda a las panelistas y panelistas. Fui seleccionado para presentar la estrategia de la comisión, sin embargo es una estrategia que se hizo en conjunto con todos los miembros de la CITI, Secretaría de Educación de la Ciudad de México, Procuraduría de la Justicia, Secretaría de Seguridad Pública. Los 12 miembros de la CITI estuvieron presentes en talleres, reuniones, seminarios para que esta estrategia se pudiera implementar, bueno, se pudiera diseñar. Entonces, recordemos, así como dijo la señora secretaria en el panel anterior, el objetivo de la estrategia es que no haya ningún niño en la calle, que no haya un niño trabajador en la calle. Sin embargo, a corto plazo, el objetivo de la comisión es disminuir el número de niñas en situación de trabajo en la Ciudad de México y fortalecer el trabajo digno de los adolescentes con edad permitida para trabajar. Por lo tanto, el objetivo de este documento de la estrategia es establecer un plan de trabajo reforzado por mecanismos y pautas de coordinación que contribuyan a la consecución de los objetivos de la comisión. Este documento está compuesto por 6 elementos. El primero de ellos son los elementos diagnósticos, donde se hace un análisis del módulo de trabajo infantil que había mencionado la señora secretaria, donde nos ubica como la entidad con menos niños trabajadores en la ciudad. De los 70.912 niños y adolescentes ocupados, hay 57.093 en ocupación no permitida. ¿Qué significa esto? Que estos 57.000 niños y adolescentes son menores de 15 años en la mayoría y otros, los que ya tienen edad para laborar, sobrepasan las 6 horas permitidas por la Ley Nacional la Ley General de Trabajo. Entonces, en este primer componente de la estrategia hacemos un análisis del módulo de trabajo infantil, lo comparamos con los datos de 2013 y también vemos los 2 estudios exploratorios que ya han expuesto sobre la central de abasto y el sistema de transporte colectivo metro. En el segundo documento, cuando tuvimos los talleres interinstitucionales con todos los miembros de la CITI y los invitados de las organizaciones de la sociedad civil, surgió la necesidad de que la estrategia contenga un marco conceptual que permita identificar, entender y delimitar los diversos aspectos y definiciones que se asocian con este trabajo. En la estrategia hacemos la diferencia de qué es un niño y niña en situación de trabajo, qué es el trabajo infantil, qué es la explotación infantil, el trabajo doméstico, la trata infantil, el trabajo servil o forzoso y el trabajo en la calle. Además, aquí afirmamos que esto no es un problema homogéneo, es un problema heterogéneo, que tiene que ver la etnia, que tiene que ver el género. No es lo mismo el trabajo infantil en niños y niñas, como se dijo anteriormente. El trabajo de las niñas está invisibilizado, ya que está caracterizado por tareas y quehaceres domésticos. Por lo tanto, en el marco conceptual tratamos de hacer esta diferencia, que el problema es multifactorial y es un problema también heterogéneo. En la tercera parte, en el marco jurídico, lo que hizo la comisión, la CITI, fue enmarcar qué hay a nivel internacional, cuáles son los acuerdos y los convenios que suscribimos a nivel nacional, cuáles son las leyes, cuáles son los acuerdos a nivel nacional, donde viene la Ley General de Trabajo, donde redujo en 2014 la edad para trabajar, donde subió la edad para trabajar de 14 años a 15 años, que es la edad permitida ahora.
En el marco jurídico también vemos el marco jurídico local que hay en la Ciudad de México para proteger la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Aquí es muy importante recalcar que la Asamblea Constituyente, al redactar la Constitución ahora vigente, en el 4º artículo constitucional reconocen el interés superior de la niñez. Esto es un gran avance para las leyes que ya existen y las leyes secundarias que se van a crear a partir de la Constitución Política de la Ciudad de México. Es algo muy importante que recalcar en el marco jurídico. Para el marco jurídico tuvimos la participación y los comentarios de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Consejería Jurídica, de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Fue un trabajo coordinado e interinstitucional. Aunque se redactó en la Escuela de Administración Pública, fue un trabajo conjunto de la comisión. En los antecedentes de la CITI ya nos han expuesto a profundidad qué ha hecho la CITI desde su creación en 2014. Aquí también hacemos un pequeño recuento de lo que ha hecho con el trabajo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, con la participación de la OIT, con los distintos seminarios que ha organizado la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Fue en diversos talleres, en 5 talleres realizados en 2017, donde entendimos, como dijo la licenciada Eunice, que es un problema multifactorial y que aunque la parte socioeconómica es el principal factor, podemos decir, hay otros factores que causan esta problemática. En el trabajo de la Escuela Nacional de Trabajo Social para la Central de Abastos se identificaron varios cuando se entrevistaron a niños que los niños querían aportar a su casa económicamente, que el padre o la madre, el dependiente económico o la dependiente económico falleció, por lo tanto él tenía que asumir esa necesidad de llevar el aporte económico a la casa, que los padres no tenían dónde dejarlo, que los costos de estudiar, aunque la educación era gratuita, los costos de estudiar, lo que significaba mandarlo a la escuela, eran unos costos que no podían asumir los padres y las madres. Por lo tanto, una vez que identificamos que el problema de trabajo infantil es multifactorial, las causas, fue cuando la comisión, el 5º y el 6º componente, es donde nos dimos cuenta qué podemos hacer como comisión, qué podemos hacer como instituciones. Cada institución, cada secretaría hace desde su parte lo necesario, aunque el objetivo de los programas o las acciones gubernamentales de cada secretaría es distinto a erradicar el trabajo infantil. Debido a las causas y debido a que es un problema multifactorial, podemos entender que muchos de los programas pueden ayudar a eliminar este problema. ¿Qué elementos distinguen la metodología de la estrategia? Primero, la definición del problema público, las causas y las consecuencias. Como les comenté anteriormente, una vez que identificamos las causas, que pudimos ver que eran distintos factores lo que causaba este problema, pudimos también saber cuáles eran las consecuencias y cómo podríamos ayudar como comisión. La construcción de objetivos específicos y líneas generales de intervención. A diferencia de otras comisiones o grupos interdependenciales, la CITI no tiene una estrategia nacional de la cual podemos guiar nuestros esfuerzos. La CITI, como dijo la secretaria, en la vanguardia, la CITI CDMX, somos la primera entidad. En Ixtapa de la Sal hubo una comisión de todas las CITIs en 2015, si no me equivoco, y la CITI nacional instó a las CITIs regionales que hicieran una estrategia, más allá de un plan de trabajo, algo con un refuerzo interinstitucional, y la CITI CDMX es la primera comisión que ha hecho una estrategia, que se adelantó a la nacional, a diferencia, por ejemplo, de otros grupos interinstitucionales que metodológicamente hemos participado en la Escuela de Administración, por ejemplo, el Grupo para Prevenir el Embarazo Adolescente. Ellos tienen el ENAPEA, que es la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, donde podemos adaptar los objetivos a la realidad de la ciudad. Aquí fue distinto, aquí construimos objetivos específicos para la Ciudad de México y las líneas generales de intervención. El mapeo de programas y acciones, esto es muy importante. La comisión en sí no tiene recursos, pero cada institución tiene su programa, tiene sus acciones, por lo tanto, al saber cuáles son las posibles causas, a partir de estudios de Escuela de Trabajo Social, estudios de la OIT, seminarios que realizaba la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, podemos entender que muchos de los programas de los miembros de la CITI podían ayudar para la prevención. Como decían anteriormente en el acto inaugural, no solo es erradicar, no es sacar al niño que está vendiendo ahora y darle educación y darle, no, también es prevenir, es
prever en el entorno socioeconómico de la familia para poder prevenir este problema en el futuro, que no sea un círculo vicioso. Después que construimos los objetivos específicos, las líneas generales de intervención, alineamos esto con los mapas de programa. ¿Qué programas, qué acciones podrían ayudar a cumplir este objetivo y mediante qué línea general de intervención? Y como dije anteriormente, esto no es un trabajo que se hizo desde gabinete, o sea, es un trabajo que se hizo con coordinación interinstitucional, que es uno de los elementos que distinguen la metodología. No lo hizo un ente, no lo hizo una secretaría, no lo hizo la Escuela de Administración Pública, lo hicimos entre todos los entes de la comisión. Como dije anteriormente, en el mapeo de programas, lo que hizo la Escuela de Administración Pública fue ver en las páginas oficiales de todos los miembros de la CITI qué programas tenían, qué acciones tenían. Al inicio de los talleres teníamos 33 programas que podían ayudar a prevenir y a tratar el trabajo infantil. Sin embargo, con las reuniones, los talleres que tuvimos se aumentaron a 56. Hay 56 programas que pueden ayudar a prevenir y a erradicar el trabajo infantil. Como podemos ver, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo es el ente que más programas y acciones identificados tiene para este. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención de este grupo, de esta comisión, es la participación de sus miembros. Había voluntad para participar. Por ejemplo, muchos dirían, la Secretaría de Turismo, la CDMX, ¿qué programa tiene para ayudar a erradicar el trabajo infantil? Sin embargo, el representante de la Secretaría de Turismo decía, tenemos un programa Sonrisas para tu Ciudad, donde podemos visibilizar el problema, concientizar a las personas que es una guía, es un tour, del problema que hay, de qué podemos hacer para erradicarlo. Había mucha disposición. CEMOVI también fue un organismo que decía, bueno, nosotros qué podemos hacer para erradicar el trabajo infantil. Nos propuso un programa, propuso la comisión un programa y ahora uno de los 56 programas que tenemos aquí. Como había mencionado anteriormente, no hay una estrategia nacional, no hay una estrategia de la CITI federal donde podamos adoptar los objetivos a esta comisión. Sin embargo, los objetivos aquí, sabemos que el objetivo es erradicar el trabajo infantil, disminuirlo en cierto tiempo, por lo menos de aquí a 2017, a finales de 2018, que salga el módulo de trabajo infantil de 2017, por lo menos reducir el número de niños y niñas trabajadores. Sin embargo, tenemos objetivos específicos, nos interesa la educación de estos niños, nos interesan sus derechos. Por lo tanto, el objetivo número 1 fue fortalecer las oportunidades educativas de niños, niñas y adolescentes. El 2, detección temprana y atención integral de distintos tipos de violencia asociados a la situación de trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes. Como objetivo 3, tenemos fortalecer el entorno socioeconómico de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo. Como dijimos, no solo es sacar al niño de la calle ahora, sino tratar de prevenirlo en un futuro, que no sea un círculo vicioso. El objetivo 4 es propiciar un entorno que favorezca la construcción de proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes. Como decía la licenciada Eunice hace poco, sacar de este entorno laboral a los niños y hacerlos pensar que pueden hacer, que tienen la oportunidad de hacer más, que tienen las herramientas para hacer más. Y el último objetivo es visibilizar el problema de trabajo infantil en la capital, para concientizar a la sociedad de sus causas y sus consecuencias. No podemos empezar a concientizar a la sociedad si no se visibiliza el problema, si no sabemos cuánto hay, si no sabemos quiénes son estos niños, dónde están. También se construyeron 16 líneas generales de intervención. Estas son las bases de acciones de la comisión, la base de acción de la comisión, y en las que debe basarse todos los integrantes para la generación de protocolos para la implementación, monitoreo y evaluación de la estrategia. Aquí está la alineación que les mencioné anteriormente, donde, por ejemplo, el objetivo número 1, fortalecer las oportunidades educativas de niñas y adolescentes, tiene una línea general de intervención, que es asegurar el ingreso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en la educación obligatoria. Porque no solo es asegurarnos que los niños entren a la escuela, que es un trabajo por hacer, sino que permanezcan, que terminen la educación básica y que puedan optar para la educación media superior. Y para cumplir este objetivo se identificaron nuevos programas: Educación por Ti, uniformes escolares, útiles escolares, Prepa-Sí, equidad para los pueblos indígenas y originarios y comunidades de distinto origen nacional de la Ciudad de México. Aquí DIF, CEDU, CEDESO, FIDEGAR, CEDEREC están unidos con distintos programas para cumplir este objetivo, para cumplir esta línea
general de intervención. Así podemos ver en los distintos objetivos. Este tiene 3 líneas generales de intervención. No voy a ahondar en cada uno porque me tardaría más de mi tiempo. Pero, por ejemplo, aquí en el objetivo 2, que es la detección temprana y atención integral de distintos tipos de violencia, tenemos un programa, por ejemplo, con la línea general de intervención 2, de implementar protocolos de atención a favor de niños, niñas y adolescentes que trabajan en la calle en situación de riesgo. Para esto se encontró un programa, que es un programa de CEDESO, de niñas y niñas fuera de peligro, que con brigadas de intervención se detectan a los niños cuyos padres o madres trabajan en la calle y los niños están acompañados. Por lo tanto, con el permiso de los padres o madres, se llevan a estos niños a un centro de día para que no estén en este ambiente y puedan desarrollarse. En el objetivo 3 tenemos 3 líneas generales de intervención y 19 programas que ayudan a cumplir este objetivo. En el cuarto, 5 líneas generales de intervención y 10 programas y acciones. Y por último, en el quinto objetivo, tenemos 4 líneas generales de intervención y 8 programas y acciones. Aquí, por ejemplo, una línea general de intervención es generar información original, actualizada y veraz sobre niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo. Claramente tenemos los estudios de la OIT, tenemos los estudios de INEGI, del módulo de trabajo infantil. Sin embargo, aquí la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo en atención a adolescentes ha permitido 1549 y 1550, busca generar documentos sobre situaciones específicas. Fue aquí donde salió la colaboración con la Escuela de Administración Pública para realizar el diagnóstico en el sistema de transporte colectivo Metro, para saber cuál es la situación de este niño en este sistema, en este espacio público en específico. Para terminar, también para que todo esto llegue a un buen puerto, para que se puedan coordinar las personas, por ejemplo, en el primer programa que vimos, CEDEGAR, CEDU, DIF, establecimos unas pautas para la coordinación interinstitucional. En la comisión se crearon 5 subgrupos de trabajo, uno para cada objetivo específico. El grupo de acceso y permanencia al sistema educativo, el de protección integral a niños, niñas y adolescentes, el subgrupo de entorno favorable, el subgrupo de proyecto de vida y el subgrupo de sensibilización, concientización e información. Los integrantes son los miembros de los programas que se identificaron en el mapeo y el coordinador, que como en estrategia se puede ver, se cambia cada cierto periodo, es la entidad que mayor número de programas tiene para cumplir este objetivo. En el caso del objetivo número 1, que es el acceso y permanencia al sistema educativo, la CEDU es el coordinador para el grupo de las primeras sesiones, hasta que haya un cambio. Se hicieron pautas para la coordinación institucional, donde se puede identificar qué entendemos por el mecanismo de coordinación de la comisión, así como la posible participación de academia y OSC en los subgrupos. Por ejemplo, ya hay organizaciones de la sociedad civil, ya hay participación de la academia, pero para los subgrupos tienen que ver, por ejemplo, para permanencia en el sistema educativo, qué tipo de organización desean invitar. Eso va a ser en consenso de todo el subgrupo para poder invitar a alguien. Además, los subgrupos reportarán avances en cada sesión trimestral de la CDMX. Como dije al comienzo, este es un documento que salió de la participación de todos. Ahora ya tenemos una base donde actuar. La comisión siempre tuvo un objetivo general, que es la erradicación del trabajo infantil. Con esta estrategia vamos a velar por los derechos, por la dignidad, por el desarrollo pleno de los niños. Ahora tenemos líneas generales de intervención. La Ciudad de México, aunque tiene el menor número de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo, es la entidad que ahora va a la vanguardia con la estrategia, que no solo tiene un plan de trabajo a cierto plazo, sino que tiene una estrategia a cumplir. Y el mapeo de programas creo que es un componente importantísimo para esta estrategia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al licenciado Yasser Meneses y ahora cedemos el uso del micrófono al maestro Mario Páez Ortega, coordinador de proyectos de investigación de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todos. Durante toda la mañana de hoy he tenido un pensamiento recurrente que, si me permiten, les quisiera compartir antes de entrar en materia con el diagnóstico que queremos presentar realizado en el metro. Es muy breve. Una de las cosas menos formales, pero creo yo más importantes, que a uno le enseñan cuando estudia gobierno y administración pública, es que las políticas públicas se enfrentan permanentemente tres grandes tormentos, como tres amenazas constantes, que son una suerte de kriptonita de tres aristas que permanentemente están acechándole y poniendo en riesgo su permanencia y su efectividad y su éxito. Y esas tres cosas son voluntad política, coordinación interinstitucional y pautas de continuidad, es decir, la ausencia de estas tres cosas. Son tan etéreas y son tan difíciles de hablar y de medir que casi nadie las estudia y casi nadie le entra, ¿no? ¿Cómo medimos la voluntad política? ¿Cómo medimos la coordinación interinstitucional? ¿Y cómo medimos y cómo le hacemos para diseñar pautas de continuidad ante escenarios de incertidumbre política y administrativa? Entonces terminan siendo como relegadas y uno se concentra pues, en estudiar cosas mucho más técnicas, instrumentos, procesos, metodologías, lo cual está bien, pero comenzaba diciendo que son como los tres principales tormentos, porque en todas las participaciones que la Escuela de Administración Pública tiene el honor de tener con comisiones como esta, tratamos de que esos tres componentes estén no relegados, sino en el principal foco de atención de la coordinación y de la intervención que tenemos. Lo tuve durante toda la mañana, como decía, como un pensamiento recurrente, porque me parece que esta comisión interdependencial tiene superado en positivo y con creces esas tres cosas en este momento. Es decir, hay voluntad política y lo hemos visto los últimos 2 años y medio que hemos trabajado desde la instalación de esta comisión. Hoy quedó también hecho patente con el mensaje del jefe de gobierno, lo hemos visto no solamente con nuestras y nuestros titulares en los distintos entes, sino también con quienes operan a nivel de programas y políticas, todo lo que estamos haciendo en el marco de esta estrategia que nos acaba de presentar Yasser. Tenemos también como el segundo componente un mecanismo de coordinación interinstitucional que está ya dando frutos, que nos ha permitido hablarnos unos entes con otros, y recordarán seguramente ustedes que estuvieron en muchos de esos talleres, de pronto cuando un ente con el de al lado decía, ¿en serio estás haciendo eso? ¿Tienes ese programa? Estaría buenísimo porque yo tengo que podrían hacer una conjunción fabulosa, y no sabíamos, y éramos directores o coordinadores de programas que juntos potencian resultados, no lo sabíamos. Hoy están ya en un mecanismo de coordinación interinstitucional que conocen y hoy está a disposición de todos ustedes. Y el tercer componente, que son pautas de continuidad, están justo en la estrategia que Yasser nos acaba de presentar. Uno de los elementos más importantes para poder garantizar la continuidad en la atención de un problema público es conocer a detalle el problema público, es decir, tener información, elementos de diagnóstico sólidos que nos permitan diseñar intervenciones también sólidas. Y es en el marco de este último componente que quisiera comenzar con la presentación del diagnóstico realizado específicamente en el metro de la ciudad. Como comentábamos hace algunos minutos, hace un par de años nos planteamos en el momento de instalación de la comisión interdependencial, muchas y muchos de ustedes lo recordarán porque estuvieron ahí, la necesidad de conocer más a detalle el problema en 2 lugares prioritarios en esta administración, la central de abasto y el sistema de transporte colectivo metro. Prioritarios no solamente por la magnitud que intuíamos era alta, sino por la densidad del problema. Es decir, ya escuchamos la problemática de la central de abasto, en donde, por ejemplo, la invisibilidad de niños de 3 o 4 años que están 10 horas con sus papás al día recogiendo latas de refresco, por ejemplo, de entre los basureros, poniendo en riesgo su integridad para poder Lo mismo pasaba en el metro, identificamos esa intensidad. Niños que pasan 6, 8, 10 horas, no bajo el rayo del sol, sino debajo de la ciudad, sin ver el rayo del sol, sin estar en casa o en la escuela, trabajando, vendiendo, dando algún tipo de servicio. Nos importaba muchísimo conocer la dimensión y las características del problema en estos 2 espacios en específico. Se realizó un estudio exploratorio con apoyo del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, nos dio elementos importantísimos para comenzar a conocer
qué es lo que pasaba allá abajo, en el metro de la ciudad, qué es lo que sucedía y cómo podíamos entonces comenzar a discutir qué íbamos a hacer como comisión. Después comenzamos a plantear la necesidad de hacer un estudio mucho más robusto, con una metodología mucho más compleja. Este primer estudio exploratorio nos dio información importantísima, pero ustedes imaginarán, solamente lo menciono antes de comenzar con los resultados del diagnóstico, que es en lo que me pretendo concentrar, para no hablar de la metodología, ojalá que la conozcan o la quieran revisar, por ahí está en el documento que se va a compartir. Pero ustedes imaginarán lo complicado que fue para nuestras investigadoras, como se mencionó, son 3 investigadoras a las que recurrimos del Colegio de México, para poder observar a una población que está en constante movimiento. 16 líneas del metro tenemos. 16 líneas del metro con 240 estaciones, si no me equivoco, si por ahí alguien del metro me corregirá seguramente. El dato por ahí lo tengo en una diapositiva. Y niñas y niños que se mueven permanentemente de estación en estación. No es fácil, no se podía de ir a hacer un censo, hablar con ellos y ver qué pasaba. Eso no es posible, hablando de poblaciones móviles. Tenemos que recurrir al diseño de una metodología que nos permitiera conocer cómo se comporta la población, cuántos son, cuántas niñas y cuántos niños están allá abajo trabajando día a día, qué necesidades tienen. Se diseñó una metodología, como digo, bastante robusta, que no voy a entrar a detalle, pero sí les cuento que primero hubo una larga etapa de observación en la que nuestros investigadores estuvieron ahí abajo las mismas 10 horas al día, viendo cómo se comportaba la población de niñas y niños que trabajan allá abajo, para poder, primero, con base en la observación, diseñar una metodología y elegir qué días iban a hacer observación robusta, en qué horarios iban a hacer, cómo se iban a mover las propias investigadoras para poder mapear el movimiento de las niñas y los niños, y claro, con el apoyo también de las tecnologías que el Metro puso a disposición siempre la comisión desde el estudio exploratorio, con las cámaras del centro de control, que resultó indispensable. Bien, con base en esa metodología fue que se llevó a cabo un estudio cuyos resultados vamos a recordar el día de hoy, o a conocer, en el caso de que no hayan estado. Muchas y muchos en algunas de las reuniones conocen ya, entonces voy a tratar de hacer una suerte de punto intermedio en no ser muy repetitivo y de concentrarnos en lo necesario para poder ir a la primera de las mesas de trabajo, que justo se trata de discutir líneas de acción en el sistema de transporte colectivo. Entonces, algunos chispazos, por así decirlo, de información necesaria para tener en mente, y de todos modos, bueno, pues vamos a estar ahí presentes en la mesa de discusión para poder entrar más a detalle. Me ayudan con la siguiente diapositiva. Voy a tratar de verlo desde acá. Como dice nuestra investigadora, como no es historia de suspenso, vamos a empezar con el final. ¿Cuántos niños y cuántas niñas están allá? Y el dato está en la primera diapositiva. A través de ese estudio se identificaron 1.420 niñas y niños, niños y adolescentes trabajando en el metro de la Ciudad de México. Vamos a ver algún desglose rapidísimo de cómo, algún perfil, digamos, inicial de estos 1.420 niñas, niños y adolescentes. El 5% son bebés o lactantes. Si hablamos de 68 bebés identificados en situación de trabajo infantil. No entro mucho más a detalle, ya se comentó, pero hablamos de la primera infancia, la etapa de 0 a 5 años, lo que muchos investigadores han llamado los niños invisibles, aquellos que no se les cuenta como niños en situación de trabajo infantil, porque son de brazos, se les llama también niños acompañantes. Los estudios internacionales nos dicen que justo es esa etapa de primera infancia la que en materia de trabajo infantil más implicaciones negativas tiene. Son niños de 4 años que, como decía, o están recogiendo latas para la pepena en la central de abasto, o están en el metro. Si ustedes viajan en el metro lo habrán visto, como me ha tocado muchas veces lamentablemente ver, niños ofreciendo servicio como limpiarte los zapatos por una moneda, de 4 años o de 3 años. Y es en esa primera etapa, la etapa de primera infancia, cuando se forma el autoconcepto, la autopercepción, la autoestima. Es decir, hay individuos que entre los primeros 5 años están aprendiendo que hay personas de primera y de segunda, personas que tienen una moneda y el poder de dártela, y personas como ellos que tienen que arrastrarse en el piso a lavar un zapato para recibir 5 pesos y dárselos a su familia, en el mejor de los casos, porque no en todos los casos
hablamos de familias que por necesidades y carencias están en esta situación, pero bueno, vamos a ir abordando sobre el tema. Por eso hago una acotación sobre este tema, porque nos concentramos muchísimo en los niños y niñas menores de 6 años en este estudio. Entonces, bueno, lactantes tenemos 5%, 68 en este momento. Varones, 773, ahora vamos ya a verlo por grupo etario. Mujeres, 577, 41%, y no especificados 2. En la observación hay ocasiones en las que por tipo de corte de cabello, por el tipo de vestimenta, por el tipo de características, podríamos ver las fichas de descripción, pero bueno, no nos daría el tiempo. No hubo posibilidad de identificar si se trataba de un niño, de una niña, de un bebé, incluso de una persona más pequeña. Entonces tenemos 2 casos no especificados. Solamente para hacer aquí la acotación, tenemos en total 105 menores de 3 años, es decir, entre lactantes y del grupo de varones y mujeres. Ahora vamos a ver el grupo hetero, insisto, hablamos de 105 menores de 3 años. Más adelante lo vamos a ver menores de 6 años. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Como decía, de esos 105 menores, lo podemos ver en la parte inferior derecha, 68 son bebés, 37 son niñas y niños. En esta diapositiva tenemos la pirámide de población de niñas, niños y adolescentes. Como ven, hay un ligero porcentaje más elevado de varones presentes y es un poco menor el de mujeres, hablamos de 53, 49 en cuanto a porcentajes. De 3 a 5 años, de 6 a 14 y de 15 a 17 tenemos también los porcentajes. 179 niñas y niños de 3 a 5 años, 278 están en el rango de 6 a 14 y 300 en el rango de 15 a 17. Para cada uno de estos grupos etarios se hizo algún análisis específico que vamos a presentar en un par de diapositivas, pero continúo con la caracterización general. En la siguiente diapositiva, por favor, tenemos justo la aproximación desde las edades normativas del sistema educativo mexicano. Es decir, importa conocer los grupos etarios a través de los parámetros dictados por el SEM, porque nos da la idea, nos da la pauta para saber cuántos de esas niñas y niños deberían estar escolarizados y no lo están, y en qué nivel deberían de estarlo y no lo están, cuántos deberían estar en el preescolar, o en la primaria, o en la secundaria, no lo están. Según las edades normativas, bueno, dividimos menores de 3 años, tenemos un 7%, son 105 niños, como decía. De 3 a 5 años, es decir, en edad preescolar, el 25%, hablamos de 352 niñas y niños. De 6 a 14 años, en edad de educación básica, que deberían estar en educación básica, el 33%, son 469 niñas y niños. De 15 a 17, correspondiente a media superior, tenemos el 35%, 494 niños y niñas, adolescentes. Y de 6 a 17, 68%. Según los datos del conteo, entonces, lo que nos arroja ese análisis es que 1.315 de los 1.420 niñas y niños y adolescentes identificados deberían estar escolarizados según el ordenamiento vigente al respecto. ¿Podemos decir tajantemente en este momento que no lo están? No. El diagnóstico no nos permite decir que estos niños no están escolarizados. Podemos hacer algunos supuestos y algunas hipótesis. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos el tema, por ejemplo, de los horarios en los que fueron identificados. Primero, ¿por qué no podemos saber a detalle? Porque decía yo al inicio, esto no fue un censo, no hablamos con cada uno de ellos, se hizo una metodología de observación aleatoria y un conteo general, más algunas entrevistas que permiten inferir el perfil socioeconómico y de personalidad y actitud y de comportamiento de estos individuos, pero no generalizar. ¿Qué si tenemos, por ejemplo, para construir estas hipótesis que hemos generado? Solamente el 9% de las niñas, niños y adolescentes observados, si el 11% de estos 1.400 están permanentemente en el metro antes de la 1 de la tarde. Después de la 1 de la tarde es que vemos el mayor flujo de niñas, niños y adolescentes trabajando. Es decir, después de la 1 de la tarde es que el 91% de estos individuos comienzan a aparecer. Muchos de los casos fueron observados incluso con uniforme escolar. Es decir, podemos suponer que vienen de la escuela, se reúnen con la familia y comienzan a trabajar durante toda la tarde. ¿Esto es menor? No. ¿Esto es una tragedia menor? No.
siguen estando 7 u 8 horas después de la escuela metidos en el metro haciendo actividades para las cuales no están preparados y que limitan el ejercicio de derechos, pero dan la pauta para ir armando el perfil de la población con la que vamos a trabajar. Es altamente probable que el 91% de estos niños y adolescentes pudieran estar en la mañana escolarizados. Es probable. El caso de aquellos que fueron vistos con uniforme son en realidad muy pocos. Hay que hacer algunas diferencias que vienen un poco más adelante explicados con algunas entrevistas. Para no hacer mucho a la metodología, que insisto, ya conocen, cuando nuestras investigadoras estaban en el metro, es inevitable, porque los niños, las niñas no están solas, no están solos, están con familiares, con personas que no necesariamente son de la familia. Es inevitable, por el comportamiento en red que tienen, que comiencen a ser identificados los agentes que les están observando. Nos contaban 3 investigadoras que en algún momento tuvieron que recurrir, por supuesto, se hace el chongo, se quita el chongo, se pone gorra, se cambia 2 o 3 veces al día de ropa para poder continuar la observación durante el día completo, durante toda la semana, todos los días que estuvieron allá abajo. En esta inevitabilidad de ser identificados, pues las investigadoras dijeron, aprovechémoslo y sumémoslo a la metodología, y comenzaron a tener vínculos, redes, conversaciones, reuniones formales con líderes de comerciantes al interior del metro. Nunca se habló en esas reuniones de que se estaba haciendo un diagnóstico sobre el trabajo infantil, porque es un tema muy delicado para todos y de todos lados, pero en particular para ellos. Ellos saben que es la parte más delicada del vagoneo, cuando hay un niño. No se les decía como tal, pero sí hubo reuniones en donde, en el uso de la metodología de estas investigadoras que son antropólogas, etnógrafas, etcétera, salía información como, pues no, está a la una porque en la mañana tiene otro trabajo, porque en la mañana vende discos en espacios públicos, porque en la mañana hay más flujo afuera de las escuelas donde puedes vender cosas, no necesariamente porque estén escolarizados. Ahí van acotándose la posibilidad de construcción de hipótesis, la que mencionaba. Continuamos. Sobre el perfil de la población. En cuanto al número de distribución de niñas, niños y adolescentes según el tipo de actividad, y aquí hay otra cosa importantísima, ¿qué es lo que hacen? Ya sabemos cuántos son, en este momento, 1.400, sabemos cuál es el perfil por género. Nos interesaba saber también qué es lo que hacen, a qué se dedican. Todo esto, insisto, pensando siempre en clave de posible futura construcción de política pública. Si nos interesa saber todo esto para saber qué hacer al respecto y cómo hacerlo. 77%, 1.091 niños y niñas, prestan servicios y productos con precio. Es decir, los niños que venden cacahuates, dulces, chocolates, o que prestan algún servicio, como lo que decía de limpiar los zapatos, por un precio específico. Es decir, esto cuesta 10 pesos. Hay una franja en la que sigue, el café un poco más oscuro, que es propina y limosna, y luego la siguiente, servicios y productos por propina, que en conjunto suman 12%, es decir, 123 niños más 41, que constituyen la población más vulnerable dentro de esta población vulnerable. Es decir, si concebimos a la población en general ya en una situación de vulnerabilidad elevada, siempre en las vulnerabilidades hay brechas que profundizan esa vulnerabilidad. Hay algunos niños y niños que no solamente venden dulces por un precio específico, hay una transacción establecida con quien lo compra, sino hay otros que piden limosna directamente, ¿no? Aquí pusimos propina o limosna porque de pronto hay alguna suerte de contraprestación, pero normalmente piden dinero, o prestan algún servicio específico por propina, por ejemplo, de limpiar los zapatos específicamente, no te cobran 5 pesos, sino lo que gustes dar. Eso, con el marco teórico que utilizamos en esta investigación, insisto, lo que hace es profundizar la brecha, pensando otra vez en clave de la autoconcepción, de la autopercepción, de lo que el niño está aprendiendo de sí mismo en la interacción con los demás. De pronto puede ser dramático decir, yo me dedico a vender un chocolate por 5 pesos, pues es más dramático decir, yo me dedico a limpiar los zapatos por lo que me quieran dar. Ni siquiera mi actividad tiene un precio. Para continuar con la caracterización de la realidad que se está viviendo. Bueno, otras, un 11%. En esta azul, que tenemos otras actividades, está lo que se ha identificado en el marco de esta investigación como
artistas, es decir, payasos, mimos, cantantes. Se les ha llamado artistas porque ellos a sí mismos constituyen un grupo especial y aparte, en términos de autoconcepto otra vez, que se autodenominan como tal artistas. Y sí hay una suerte de autoconcepto bastante diferenciado con respecto al resto de los niñas. Hay una suerte de estatus auto-otorgado cuando yo soy artista que hay que considerar en las posibles intervenciones de política pública. Bien. La siguiente, por favor. Esta me lo voy a adelantar, pero bueno, está en la presentación. Niñas y niños y adolescentes por rango de edad y tipo de actividad, para poder conocer también, ya tenemos cuántos niños son, qué edades tienen, las actividades, empezar a hacer cruces y saber que entre más pequeños son, hacen cierto tipo de actividades menos remuneradas. Entre más grandes son, hacen cierto tipo de actividades que requieren mayor coordinación y mayor protección entre ellos. Vamos a verlo un poco más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Actividades en las que participan niñas y adolescentes de menor edad. Aquí comenzamos con los menores de 3 y de 6 años. En el recuadro del lado izquierdo tenemos menores de 3 años, que recordarán 105. 69 casos de esos 105 se dedican a vender productos con precio, 15 de ellos limosna o propina, y otra situación como la que comentaba, 21%. Siguiente vemos a los niños de 3 a 5, también el mayor porcentaje, con 229 niños, productos con precio. Ahí hay dos acotaciones. En el caso de los menores de 3 años, normalmente se les observa jugando o caminando alrededor del grupo, pero nunca a una distancia tan lejana que impidiera reconocer su cercanía o pertenencia al mismo. Es decir, pocos de ellos están realizando como tal una actividad y encajan en el perfil de niño acompañante. En el caso de niños de 3 a 5 años, son observados jugando, corriendo, buscando algún lugar, algún entretenimiento cerca de las personas con quienes fueron observadas. En muy pocos casos, los menores de 6 años están solos. En algunos casos pareciera que están solos, pero siempre hay una persona vigilándole de cerca, en el vagón de al lado o en el andén. Normalmente, esos son los casos más aislados, normalmente lo que pasa es que están en el entorno familiar, como acompañantes. En la siguiente diapositiva tenemos una mirada un poco más a detalle de los menor edad. Aquí solamente me gustaría rescatar algunos pequeños datos. Estoy ya contra el tiempo y voy a tratar de tomar 3 minutos. Cuando me dijeron 20 minutos dije, tenemos 31 diapositivas. Realmente eran 61. Pero en 3 minutos vamos a cerrar y en la mesa vamos a los detalles. A medida que se incrementa la edad, los niños, niñas y adolescentes tienden a laborar solos o en grupos de pares y en mucha menor medida en grupos familiares, como decía. Sobre los adolescentes, 82% de los adolescentes de 15 a 17 años trabajan solos, 55% en grupos de pares, 27% en grupos de pares y en torno a 14% lo hacen en el grupo familiar. La siguiente diapositiva. Rapidísimo, en esta vamos a ver cuando ustedes puedan ver más a detalle. Yo creo que en la mesa habrá oportunidad de discutir ese tema, en dónde específicamente se ubican y qué implicaciones tiene. 61% normalmente, a ver, aquí está la distribución por grupo etario, y cuáles de ellos se ubican en los accesos, en los pasillos, en los andenes y en los vagones. Como decía, a menor edad, menor actividad y normalmente están con la familia en los vagones. En la mayor edad suelen estar en accesos, pasillos o andenes en venta directa. Prácticamente para terminar, en la siguiente diapositiva, por favor, son 6 diapositivas, lo voy a hacer en 2. Está la mirada desde la vulnerabilidad. Lo voy a hacer lo más rápido, no porque sea lo menos importante, al contrario, creo que es en donde debemos hacer mucho más foco y es en donde yo invitaría a que comenzáramos quizá la discusión de la primera mesa, que es lo que mencionaba hace un par de minutos. La vulnerabilidad más aguda dentro de la vulnerabilidad general, solamente para caracterizar. Tenemos aquí un diagrama con 6 características que profundizan esa vulnerabilidad. Primero, niñas y niños que presentan atributos indígenas. Segundo, individuos que son mujeres, es decir, niñas, que evidentemente tienen una condición de género, características que hay que identificar. 3, aquellos que piden propina o limosna o ofrecen productos o servicios a cambio de propina. 4, quienes desempeñan las actividades en andenes o vagones, que corren mucho más riesgo que aquellos que lo desempeñan en pasillos o en
accesos. Y 5, aquellos que tienen menos de 6 años. Hay distintos cruces sobre estas 5 formas de vulnerabilidad. Si hacemos todos los cruces en uno solo, tenemos 9 individuos. 9 individuos que son aquellos que representan o caracterizan esa vulnerabilidad dentro de la vulnerabilidad. 9 que cumplen con absolutamente todas estas condiciones que fueron identificados con toda claridad. Siguiente diapositiva, no la vamos a explicar, pero solamente para que la vean, están cuáles son los criterios que se utilizaron para identificar a niñas y niños que presentan actitudes indígenas, es decir, producción o vestimenta o idioma. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la estructura de edad y escolaridad específicamente en niñas y niños adolescentes con características indígenas. Lo podemos ver también más adelante. La siguiente, por favor, vamos a avanzar 3 o 4 diapositivas. La siguiente. Y siguiente, avanzamos. En esto ustedes podrán ver más a detalle los distintos cruces que hicimos con los distintos tipos de vulnerabilidad y cuál es el número de niñas y niños que se encuentran en esa situación. Vamos hasta la última diapositiva. Ahí está, justo. Para concluir con el dato geoespacial. La presencia de los niños, niñas y adolescentes en las líneas del metro. Aquí tenemos en esta gráfica cuál es la línea del metro en la que tenemos más presencia de trabajo infantil, la línea 4 Caminos Taxqueña, con el 15.3%. ¿Cuál es la que menos tiene? Que es Mixcoac Tláhuac, con 7%, 0.7%. Solamente 10 niños identificados como constante presencia. En la siguiente diapositiva tenemos básicamente la misma información, pero mapeada. Estos colores que ven no son los colores que estamos acostumbrados de la línea, sino los colores asignados por intensidad de flujo. En la siguiente diapositiva tendríamos la graficación, la gráfica de la presencia de niños por acción. Lo mismo, pero para los menores de 6 años. La siguiente, lo mismo, para menores de 6 años por línea y cruce. Vamos a avanzar hasta la siguiente. Esta tenemos dónde se concentran por grupo etario, para conocer también por línea, por cruce, por grupo. Finalmente tenemos el siguiente mapa, que tenemos las estaciones donde se concentra aproximadamente la mitad de la población de niñas, niños y adolescentes de trabajo infantil. Hay 6 paraderos, 6 cruces que se unen con paraderos como Los Verdes o Pantitlán, que concentran más de la mitad de esta población. En la siguiente, vamos a avanzar 4 diapositivas, por favor. Tenemos el desglose por grupo etario, cuáles son las estaciones en las que hay mayor presencia por edad. Hay un perfil ahí claramente identificado de, por ejemplo, en Indios Verdes se concentran mucho más menores de 5 o 6 años, en Pantitlán tenemos mucho más presencia de niños en edad escolar, de 6 a 15 años, y eso da también información importante para intervenciones futuras. Y finalmente, la última diapositiva, por favor, la última del mapita, tenemos el mapeo de municipios y localidades de procedencia cotidiana de las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil. Como se decía hace algunos minutos en el mensaje de la secretaria y en distintas intervenciones, hemos confirmado a través de este diagnóstico que casi el 50% de las niñas y niños provienen de municipios del Estado de México, trabajan acá. En este diagnóstico tuvimos, ahí sí, con algunas entrevistas de las fichas de identificación, la posibilidad de saber de dónde vienen. Nos interesa muchísimo la coordinación metropolitana, sin duda alguna, pero es mucho más importante, interesante, si podemos saber de qué municipios específicamente es que provienen y cómo podemos focalizar esa coordinación y hacerla más efectiva. Los municipios de los que tenemos más procedencia son Atizapán, Chimalhuacán, Chicoloapan, Cuautitlán, Ecatepec. Podrán ustedes ver que en algunos municipios incluso tenemos el detalle de qué colonias o qué barrios representan mayor proveniencia de niñas y niños o cuáles fueron reportados en las fichas de identificación. San Vicente, por ejemplo, en Chicoloapan, o Ecatepec, que es gigantesco. Sabemos que en Ciudad Azteca tenemos algunos casos identificados de proveniencia. La focalización de esfuerzos por georreferenciación puede ser muy útil, pero también puede ser muy complicada. Entre más detalle tengamos, sabemos
de qué colonia, de qué zona, dentro de un municipio o de una delegación, pensemos en Tec, en Nezahualcóyotl, necesitamos saber en dónde están para saber qué podemos proponer en estos mecanismos de coordinación metropolitana hacer. Se ha discutido al seno de la comisión distintas estrategias, que son las que tendríamos que retomar en la mesa de discusión. Se ha hablado, por ejemplo, de impulsar esfuerzos por escuelas de tiempo completo. Bueno, pues este tipo de georreferenciación nos diría en dónde necesitamos esas escuelas de tiempo completo, en qué municipios, en qué parte del municipio, cercano a qué colonias, aquellas que nos están enviando más niños, no solo en el Estado de México, sino también en las delegaciones de la ciudad. Las delegaciones con más, tenemos en las delegaciones, no está por las delegaciones con mayor presencia, tenemos aquí son 13 delegaciones, prácticamente todas las delegaciones arrojan, digamos, contribuyen con niñas y niños presentes en el metro. Pero en algunas, como Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco o Iztapalapa, tenemos ya también identificados cuáles son las colonias en las que tenemos mayor intensidad o mayor presencia. Álvaro Obregón, por ejemplo, tenemos el pueblo de Santa Fe, Presidentes, El Cornito, Barrio Norte, o en Iztacalco, pues tenemos identificado la Agrícola Oriental como aquella zona en la que viven más niños de quienes trabajan. Pues creo que dije 3 minutos y fueron como 10 más, lamento mucho. Tenemos todavía una mesa por delante, insisto, la invitación es a que en esa mesa profundicemos lo que necesitemos en el diagnóstico, en los elementos, pero sobre todo, y entiendes el objetivo de ambas mesas, discutamos qué sigue, cuál es la agenda, cómo hacemos para que todos estos esfuerzos no queden en esto que seguramente a todos nos entusiasma, bueno, al menos a mí como especialista pues, en política pública, me entusiasma muchísimo poder tener este tipo de información, porque así se puede saber cómo intervenir. ¿Cómo hacemos para que esto trascienda a los tiempos, a las administraciones y a la rotación que es inherente a todos los gobiernos? Como decía al inicio, ¿cómo vencemos esos 3 fantasmas? Esos 3 temores permanentes de las políticas públicas, tormentas, aquí es una palabra tan fea, amenazas de la política pública, específicamente esta última que seguro ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas, a la licenciada Claudia Luenga, secretaria del Trabajo, al licenciado Yasser Meneses, a la licenciada María Eunice y al maestro Mario Páez Ortega.